Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes con Buenas todos. tardes. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Un momento, ahorita les voy a compartir mi pantalla. Ya estoy compartiendo mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que todos estén logrando visualizar mi pantalla, jóvenes y Profesora, señoritas. buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se ve la pantalla, profesora. Muy bien, gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Esperamos unos minutos, jóvenes y señoritas, mientras van ingresando sus demás compañeros. Esperamos unos minutos. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Esperamos un momento ya para poder dar inicio con la clase. Espero que estén logrando visualizar todos mi pantalla. Soy Anaís Choque Puma Lima y estoy avanzando en la cuenta de mi hermana. Muy bien. Escríbalo a través del chat, ¿no? Para que lo puedan ir visualizando. Sí, jóvenes y señoritas, vamos a dar inicio con la clase. Muy buenas noches, jóvenes y señoritas, bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a realizar el día de hoy, pues, continuando, ¿no? Con la área de matemática. El tema es razones trigonométricas. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de empezar con la clase, vamos a dar algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener en cuenta, ¿no? Que debemos de tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase que se va a realizar. En segundo lugar, ustedes ya tienen su última participación, jóvenes y señoritas, ¿no? Para ello, pues, espero que estén logrando ingresar con sus propios datos personales y en caso están ingresando con otros datos personales, vayan indicando a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Y finalmente, indicarles que ustedes pues tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a realizar el día de hoy.
porque a veces la mente es frágil y nos podemos ir olvidando de cómo pues se van desarrollándolo, en este caso, ¿no? Sobre el tema de razones trigonométricas. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Razones trigonométricas. No sé si alguno de ustedes me podría ir indicando a qué se refiere razones trigonométricas. Es el vínculo que se establece entre triángulos. Ya, una idea, muy bien. ¿Alguna otra participación? Son las funciones determinadas con el objetivo de extender la definición. Vamos a continuar. O sea, la noción de razón trigonométrica se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados, de las cuales pues existen 6 grandes razones trigonométricas. Entre ellos tenemos lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En las razones trigonométricas, o sea, de un ángulo agudo, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Nos dice sea ABC un triángulo rectángulo, recto en B, entonces las razones trigonométricas es la relación del ángulo agudo y los lados del triángulo. Ahí estamos viendo, ¿no? Un triángulo rectángulo y nos indica que está recto en B y estamos observando. Cuando nos habla que está recto en B, quiere decir que va a formar un ángulo de 90 grados. Y aparte de ello, pues nosotros debemos ir indicando, ¿no? Lo que es la hipotenusa, en este caso tenemos lo que es el cateto y cateto. Por ejemplo, en la hipotenusa que valga B, y cateto que vale A, cateto que vale C. Utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Según el triángulo que se ha ido viendo, vamos a decir lo siguiente, que la hipotenusa elevada al cuadrado, o sea, B al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A al cuadrado más C al cuadrado. O sea, cada cateto vamos a tener que ir elevándolo al cuadrado. Por eso estoy indicando A al cuadrado más C al cuadrado. Este teorema de Pitágoras es muy importante que ustedes la conozcan, porque en algunas ocasiones no necesariamente quizás nos van a ir indicando, no todos, o sea, quizás no nos indiquen, puede que sea uno de los catetos, nos falte de dato, quizás este cateto, o posiblemente la hipotenusa, y entonces este teorema de Pitágoras es lo que vamos a utilizar, que para uno de ellos, cuando no tengamos cuánto vale, desarrollar por este teorema de Pitágoras. En las razones trigonométricas, o sea, tenemos en este caso, son 6 razones trigonométricas. Suponiendo que nos esté pidiendo no encontrar las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, para ello, vamos a decir lo siguiente. El cateto, hay dos catetos, ¿no? Del cual pues vamos a tener un cateto opuesto y un cateto adyacente. O sea, frente al ángulo alfa vamos a tener cateto opuesto y de este ángulo alfa que vamos a tener a su costado se va a llamar cateto adyacente. Bueno, en este caso es hipotenusa. Nunca olvidarnos que de 90 grados el ángulo que va formando de 90 grados a su frente es la hipotenusa. Vamos a decir, ¿no? En este caso les decía que son 6 razones trigonométricas. Igual manera, en la parte teórica que se les indicaba, ¿no? Que tenía 6 razones trigonométricas, empezando del seno,
como vamos a tener que realizar del ángulo alfa, por eso estoy poniendo seno de alfa, va a ser igual a sen de alfa. O sea, el seno en forma abreviada, en algunos libros o autores que se van a tener que utilizar, se pone tan solo seno. ¿Y cómo obtenemos? Vamos a decir, lo que está a su frente es cateto opuesto, lo van a dividir entre la hipotenusa. Es cateto opuesto entre la hipotenusa. El seno de cualquier ángulo que les indique es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Otro, coseno de alfa. Coseno de alfa es igual a cos de alfa, es igual a quien cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Otro, tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a TG, ¿no? En este caso de alfa va a ser igual a quien cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. El que sigue, cotangente de alfa. El CTG es de alfa, va a ser igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Penúltimo, razón trigonométrica es el secante de alfa es igual a sec de alfa igual a quien hipotenusa dividida entre cateto adyacente. Y finalmente el cosecante de alfa es igual a CSC de alfa es igual a quien a hipotenusa dividida entre cateto opuesto. Si ustedes han logrado captar los tres primeros, o sea, tanto del seno, coseno y tangente, lo demás les va a ser más fácil, ¿no? De poder ir entendiendo. ¿Por qué? Es que ellos dos, si ustedes se dan cuenta, tanto del tangente y el cotangente, o sea, son lo mismo, pero lo va cambiando. Por ejemplo, acá tangente dice cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero ¿qué sucede con cotangente? Es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, se cambia de posición. ¿Quién más? El coseno con el secante. En el coseno dice cateto adyacente entre hipotenusa. Ahora, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente, el seno con el cosecante. En el seno tenemos cateto opuesto sobre la hipotenusa y en el cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Se va cambiando nada más de posición. O también puedo ir indicando de forma abreviada el cateto opuesto, puedo decir es cateto opuesto, o sea, los iniciales de cada palabra, o sea, el co dividido entre h. Ahora, cateto adyacente entre la hipotenusa, k entre h. Tangente es cateto opuesto, o sea, co entre k. Cotangente es k entre co. Secante h entre k y finalmente cosecante es h entre co. Esa es de forma abreviada que se va a ir indicando, ¿no? Vamos a ir viendo ejercicios o ejemplos indicando, ¿no? Cómo vamos obteniendo el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Para qué? Para que se les haga más fácil de poder ir captando, no todo lo que nos va a ir, en este caso, encontrar lo que son las 6 razones trigonométricas. Esto de acá puede ir variando, jóvenes y señoritas. ¿Qué me refiero? Suponiendo en este lado que esté el ángulo, por ejemplo, el ángulo beta, entonces a su frente yo les he dicho que debe de estar cateto opuesto, o sea, co. Y a su costado debería de estar k. Hipotenusa sí siempre está acá en esta posición, pues la hipotenusa. Y no necesariamente se va a tener que graficar como se va viendo en el triángulo. También puede estar graficado de esta manera. Hacerlo de esta manera. Que voy a tener un ángulo y suponiendo acá también otro ángulo. Y otros vértices, suponiendo recto en M. Acá suponiendo voy a tener N. Y acá que esté la letra P. O sea, sí vamos a tener que ir modificando. Ya no tener en cuenta que siempre va a ser de esa forma el triángulo.
Ejemplo. Nos dice hallar las razones trigonométricas de A y C. Estamos viendo, ¿no? En la siguiente figura. Acá tenemos un triángulo ABC que está recto en B. Cuando les habla que está recto en cualquier vértice, se refiere que va a formar un ángulo de 90 grados. Hipotenusa, o sea, vale 21 y los catetos, uno de ellos vale 11 y el otro vale 13. Veamos en la resolución. Como las razones trigonométricas de A son, o sea, nos está diciendo de este vértice, por eso le he considerado que en acá vamos a tener que hallar del vértice A. Vamos a ir indicando que el seno de A va a ser igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, siempre va a repetirse cuando, no voy a retroceder un momento a esto de acá. Cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, el seno. Lo único que va a variar es donde el ángulo. Puede ser A, alfa, beta, teta, depende de cómo nos indique. O sea, todo lo mismo va, por eso esto de acá ustedes tienen que aprendérselo. Estas 6 razones trigonométricas. ¿Cómo obtengo el seno, el coseno, el tangente, cotangente, secante y cosecante? Tienen que ir recordando. Ahí está, hemos estado desarrollando y les indicaba que en el seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es a su frente. ¿Cuánto vale? Pues 13. Hipotenusa es 21. Por eso acá tenemos 3 entre 21. Coseno de A. Coseno de A es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es cateto adyacente? Pues que está a su lado. 11. El 11. Ajá, sobre la hipotenusa que vale 21. 21. Continuamos. Tangente de A. Tangente se obtiene pues cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 13 y cateto adyacente es 11. Por eso acá tenemos 13 entre 11. Recién estamos con 3 razones. Ahora el cuarto. Cotangente de A. El cotangente de A es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ese es igual a ¿cuánto? 11 entre 13, porque cateto adyacente, esto es del lado es, que vale 11, y su cateto opuesto vale 13. Secante de A es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21 y cateto adyacente vale 11. Por eso acá estamos teniendo 21 entre 11. Ahora, cosecante de A es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 21, cateto opuesto vale 13. Ahí estamos teniendo las 6 razones trigonométricas ¿de quién? De A. Ya, de A. Y nos ha pedido también de lo que es de la C. Si nos dice C, entonces este lado ya va a tener que estar el ángulo que vamos a tener que hallar. Por lo tanto, en primer lugar, el seno de C es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto ya vale 11 a su frente, pues que es 11, dividido entre la hipotenusa que es 21. El que sigue, coseno de C, es igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente vale 13 y la hipotenusa es 21. Por eso se ha puesto 13 entre 21. Tangente de C es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 11 y cateto adyacente vale 13. Y yo les indicaba, si ustedes estos 3 razones trigonométricas se acuerdan, las demás que van continuando, pues se les va a hacer más fácil ya de ir desarrollando. ¿Qué quiero decir? El que sigue va a tener que ser lo contrario
de esto de acá. Dense cuenta. O sea, este cateto adyacente va a subir, ahí tenemos, mira, ve, cateto adyacente. Y cateto opuesto baja, por eso acá tenemos cateto opuesto. Y cateto adyacente vale 13 y cateto opuesto vale 11. Por eso tenemos 13 entre 11. El que sigue tiene que ser ¿con quién? Con el coseno. Coseno nos dice cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces lo contrario sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21. Sobre cateto adyacente que vale 13. O sea, tenemos 21 entre 13. Y finalmente, el cosecante, ¿con quién va a tener que ser? Con el seno. El seno nos dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, lo contrario sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 21 y cateto opuesto es 11. De esa forma es lo que vamos a obtener las 6 razones trigonométricas de C. Ahí está la resolución. Recién terminamos de desarrollar el primer ejemplo porque nos ha pedido tanto de la razón trigonométrica de A y también su razón trigonométrica de C. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes y señoritas. Parece que ninguna. No, Miss. Ahora vamos a ver los ejercicios de aplicación. Primer ejercicio, en este caso tenemos, nos dice lo siguiente, hallar las razones trigonométricas de alfa. Y nos va mostrando en este caso, ¿no? El triángulo y el ángulo que nosotros debemos de encontrar sus 6 razones trigonométricas. ¿Por qué digo 6? Es que son 6 razones trigonométricas que debemos de ir encontrando. Veamos en la resolución. En primer lugar, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, nunca olvidarnos que está a su frente del ángulo, que vale 2, dividido entre la hipotenusa, que vale 7. Coseno de alfa es igual a ¿quién? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente vale 3, hipotenusa vale 7. Por eso acá tenemos 3 séptimos. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ese es igual a ¿quién? Cateto opuesto vale 2. Cateto adyacente vale 3. Por eso acá tenemos 2 tercios. El que sigue, cotangente de alfa, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Y ese es igual a cuánto? A 3. Sobre 2. Secante de alfa es igual a ¿quién? A hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 7 sobre cateto adyacente que vale 3. Y finalmente, cosecante de alfa es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 7 sobre cateto opuesto que vale 2. Cuando ustedes ya dominen, por ejemplo, este cateto opuesto sobre hipotenusa, quizás cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, todo esto que le vamos indicando de cada razón trigonométrica, ya no es necesario. Tan solo ir a indicar seno de alfa es igual a 2 séptimos. Coseno de alfa es igual a 3 séptimos. Tangente de alfa igual a 2 tercios. Cotangente de alfa 3 medios. Secante de alfa 7 tercios. Cosecante de alfa es igual a 7 medios. Así nada más se va considerando. ¿Por qué yo voy volviendo a repetir? Para que ustedes vayan aprendiendo, ¿no? ¿Cómo vamos obteniendo? Pues el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. O sea, esas 6 razones trigonométricas, ¿cómo vamos a ir obteniendo? Por eso es lo que yo estoy volviendo, ¿no? En este caso, indicarles. Continuamos. 2. Se tiene un triángulo cuyos catetos, dice, miden 8 y 15.
hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Veamos en la resolución. ¿Qué sucede? En este caso del segundo ejercicio, tan solo nos está dando como, en este caso como dato, tan solo los dos catetos, ¿no? Y como bien saben, en una razón trigonométrica no necesariamente pues están los dos catetos, también tenemos que saber lo que es la hipotenusa, pero ahí, en nuestro ejercicio no hay hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero hallamos el valor de la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué hacemos luego? Calculamos las razones trigonométricas a partir de sus respectivas definiciones y con los datos dados y obtenidos. En otras palabras, está queriendo decirnos que debemos de utilizar el teorema de Pitágoras y eso lo hemos visto en la parte teórica. Y la fórmula, ¿no?, del teorema de Pitágoras es la siguiente, pues nos decía que la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos y cada cateto también elevado al cuadrado. Por eso acá estoy poniendo que el cateto, o sea, B va a ser igual a 8 y el cateto C es igual a 15 y la hipotenusa que sea es lo que vamos a encontrar. Y vamos a reemplazar en este teorema de Pitágoras que tenemos A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. A al cuadrado es igual a ¿quién? B vale 8. Estoy reemplazándolo y lo elevo al cuadrado más el valor de C que vale 15 elevado al cuadrado. Tenemos A al cuadrado es igual a ¿quién? 8 al cuadrado quiere decir que esta base 8 se va a tener que multiplicar 2 veces. 8 por 8, 64. Más el valor de C, que sería 15 por 15, es 225. Ahora sumamos 64 más 225, nos sale 289. O sea, tenemos A al cuadrado es igual a 289. Cuando ustedes tengan, en este caso, A al cuadrado, quiero decirles que la variable, en este caso que es A, debe de estar solo, no debe de haber ningún exponente, ¿no? Para lo cual acá, como vemos que tiene exponente 2, va a pasar al otro lado como raíz cuadrada. O sea, vamos a decir que A es igual a la raíz cuadrada de 289. Porque este 2 cuando va al otro lado se va como raíz cuadrada. Por eso acá ya no estoy escribiendo el número 2 como exponente. Y A es igual a 17. Cuando ustedes multiplican 17 por 17 sale 289. Entonces estamos encontrando ¿qué cosa es A? Hipotenusa. 17. Que vale 17. Ahí está nuestro triángulo, ¿no? Yo les dije, el triángulo puede ir variando. Estamos teniendo acá nuestro triángulo, ¿no? Como en este caso recto en A, que su frente, como es la hipotenusa, hemos ido obteniendo que vale 17, uno de los catetos vale 8 y el otro cateto vale 15. Acá hay que tener en cuenta, en la pregunta nos dice, en este caso nuestro ejercicio, nos dice lo siguiente, hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Entonces, para poder saber cuál de los ángulos es mayor, vamos a decir lo siguiente, a mayor lado se opone mayor ángulo. Por ende, debemos calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. O sea, que quiero decirles, en este caso, como acá C es igual a 15, esta es la mayor, porque puede ser 15 o tan solo 8, uno de los catetos, nada más, la hipotenusa, no vamos a tener que encontrar acá, tan solo uno de los catetos, puede ser 8 o 15, pero nos dice que a mayor lado se opone mayor ángulo. Entonces, si tenemos acá el lado que es 15, es el mayor, a su frente pues va a tener que ser el ángulo. Entonces, este ángulo es lo que vamos a tener que hallar sus 6 razones trigonométricas.
Entonces vamos a decir que el seno de alfa va a ser igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto vale 15. Si hipotenusa vale 17. Cuando nosotros dividimos 15 entre 17 es igual a 0, en este caso 88.235. ¿No? O si desean lo pueden ir dejando 15 entre 17 también. Es igual, jóvenes y señoritas. ¿Por qué voy desarrollándolo? Posiblemente quizás puedan ustedes tener, ¿no?, como alternativas en números decimales, entonces para ello tienen que desarrollar. Ahora el que sigue, coseno de alfa, es igual a 8 entre 17. ¿Por qué? Es que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 8 sobre la hipotenusa que vale 17. Dividimos 8 entre 17 es igual a 0,47.059. Otro. Tangente de alfa. El tangente de alfa nos indica lo siguiente. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 15 y cateto adyacente vale 8. Dividimos 15 entre 8 es igual a 1,875. Cotangente de alfa. El cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente que vale 8 dividido entre cateto adyacente que vale 15. 8 entre 15 sale 0,53333. Este sombrerito que va encima quiere decir que se va repitiendo. Secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 17, cateto adyacente vale 8. Dividimos 17 entre 8, nos sale 2,125. Y finalmente, cosecante de alfa es igual a 117 entre 15. ¿Y cuánto es eso? Sale 1,13333, quiere decir, ¿no? Ese pequeño sombrero que va encima del número 3. Y el 17 entre 15 quiere decir, pues, que es la hipotenusa dividida entre cateto opuesto. Ya, eso nunca debemos de olvidarnos, referido al cosecante. Ahí están las 6 razones trigonométricas que nos están pidiendo calcular, en este caso, del ángulo mayor. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No, profesora. No, profesora. Si se han dado cuenta, en este caso, ya para poder pasar otro ejercicio, indicarles, ¿no? Quizás, en primer lugar, si en caso no sabemos cuál de los ángulos pues es mayor, ¿cómo voy a saber si el ángulo es mayor o el ángulo es menor? Entonces ustedes tienen que ir recordando, ¿no? Como la pregunta nos decía el ángulo mayor, tiene que ser el cateto mayor. Si en caso les hubiera preguntado el ángulo menor, entonces hubiera sido el cateto menor, ¿no? Y de esa forma pues ir indicando cuál de los ángulos es lo que se va a tener que ir desarrollando. Como es mayor, en ese lado tenemos el ángulo mayor. Si hubiera sido menor, en este lado. Acá hemos puesto el ángulo, por ejemplo, de beta, o quizás de teta, de gamma, de B, no quizás refiriéndonos del vértice. Continuamos con otro ejercicio. Según la figura, dice ayer, las razones trigonométricas. Ahí tenemos la figura, que está en un triángulo ABC, que está recto en A. Nos está mostrando, en este caso, hipotenusa, tenemos que vale 41, uno de los catetos vale X y el otro cateto vale 9. Y el ángulo que nos está pidiendo ayer tenemos en esa posición.
Para poder ver la resolución, ¿no? Si ustedes han observado, tenemos que uno de los catetos no sabemos cuánto vale, entonces vamos a tener que, para la resolución, o sea, de acuerdo al teorema de Pitágoras, vamos a tener que desarrollar. ¿Qué nos dice, pues, el teorema de Pitágoras, jóvenes y señoritas? A ver si se acuerdan. Teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, pues suponiendo en este caso que sea C. Por acá, por ejemplo, B, y por acá que tenga A. El teorema de Pitágoras nos dice, esa C elevado al cuadrado, o sea, la hipotenusa elevada al cuadrado, ustedes súmenle cada cateto, o sea, A al cuadrado, también elevado, más B al cuadrado. ¿No? Depende de qué letra ustedes vayan a considerar el cateto. En este caso, yo tiré la hipotenusa. La hipotenusa, yo le he dicho la letra C. Suponiendo la hipotenusa, lo puedo decir quizás la letra B. Y acá lo puedo decir quizás A. Y acá lo puedo ir indicando que sea C. Igual, entonces, hipotenusa. ¿Quién es para mí hipotenusa? B. Elevada al cuadrado. Igual a quién? A la suma de los dos catetos, o sea, A al cuadrado más E al cuadrado. B al cuadrado. Ese teorema de Pitágoras no deben de olvidarse ustedes. ¿Por qué? Mira, ¿por qué voy a desarrollar? Es que acá yo tengo que es variable X, no lo sé cuánto vale. Los demás sí sé cuánto vale, entonces es el único que yo no sé. Entonces para ello primero tenemos que desarrollar por el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para poder encontrar las 6 razones trigonométricas que nos están pidiendo hallar, porque voy a retroceder. Nos dice, ve, hallar las razones trigonométricas, y nunca debemos de olvidarnos que las razones trigonométricas son 6 razones trigonométricas. Ya han explicado, ¿no?, sobre respecto al teorema de Pitágoras. Ahora sí vamos a ir planteando. ¿De qué manera habré ido planteando? Vamos a ver. En este caso dice A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Si está diciéndonos A al cuadrado, quiere decir que en este lado va a valer, la hipotenusa vale A. Y cualquiera de ellos, en este caso puede valer esto de acá B y esto también C. O puede ser acá que vale C, o esto de acá puede valer B. Cualquiera de ellos es lo mismo, jóvenes y señoritas, por más que ustedes sumen, ellos dos, suponiendo que tengan 5 más 4, es lo mismo decir 4 más 5. Sí, es lo mismo decir, ¿no? ¿Por qué? Porque 5 más 4 es 9 y 4 más 5 también es 9. Ya, ambos sí salen iguales. Porque el orden de los sumandos no altera la suma, o sea, el resultado. No altera la suma. En este caso estoy diciendo que la B va a valer X. Voy a ir colocando. Esto vale B y esto vale C. Por eso acá tenemos A vale 41 porque es la hipotenusa. 41 elevado al cuadrado igual a quién, a B que vale X elevado al cuadrado más el valor de C que vale 9, 9 elevado al cuadrado. Vamos a tener 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado igual a X al cuadrado. 41 al cuadrado quiere decir 41 por 41 sale 1681. Menos 9 al cuadrado quiere decir 9 por 9 es 81. Igual a ¿cuánto? X al cuadrado. 1681 menos 81 sale 1600. Igual a ¿cuánto? X al cuadrado. Ahora, ese X al cuadrado, el número 2, va a pasar al otro lado como raíz cuadrado, donde X va a ser igual a raíz cuadrada de 1600. Y su raíz cuadrada de 1600 vale 40.
X es igual a 40. Entonces, quiere decir, ahí tenemos, en este caso sería X es igual a 40. Estoy reemplazando nada más, lo único que he hecho es cambiarle de color nada más, tanto la hipotenusa y los catetos. Lo demás sigue manteniéndose lo mismo. Ahora sí, vamos allá a las 6 razones trigonométricas que nos han pedido, pues, encontrar. Primero, el seno de alfa es igual a ¿quién? Cateto puesto sobre la hipotenusa. Cateto puesto vale 9 sobre la hipotenusa que vale 41. Por eso tenemos acá 9 sobre 41. Coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente vale 40 sobre la hipotenusa que vale 41. Tangente de alfa es igual a, en este caso, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 9 sobre cateto adyacente que vale 40. Por eso vamos teniendo 9 entre 40. Cotangente de alfa. Cotangente de alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 40 sobre cateto opuesto que vale 9. Secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 41 sobre la hipotenusa que vale 40. Y finalmente cosecante de alfa es, disculpen, hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 41 sobre cateto opuesto que vale 9. Ahí están las 6 razones trigonométricas que nos están pidiendo calcular, ¿no? En este caso de la figura que nos han ido mostrando. Pero antes de nada, en primer lugar, hemos tenido que encontrar cuánto vale X y luego desarrollar sus 6 razones trigonométricas según nos ha ido indicando, ¿no? Cada uno de los 6 razones, tanto del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No, profesora. Muy bien, vamos continuando. Si se dan cuenta, estoy desarrollando muy similar los ejercicios, pero tener en cuenta que acá ya no estoy poniendo, por ejemplo, tanto del seno de alfa, del coseno de alfa, o sea, ya no estoy poniendo, en este caso, seno de alfa es pues cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, ya no estoy escribiendo. Por eso les decía que de manera directa ya ustedes tienen que ir poniendo los valores, pero mentalmente ir indicando, ¿no? ¿Quién con quién? O sea, van a tener que ir dividiendo para que obtengan el seno de alfa. 4. En el triángulo rectángulo ABC, o sea, el ángulo es igual a 90 grados, nos dice calcular las funciones trigonométricas del ángulo B. Si B dices vale 2 centímetros y C dices igual a 4 centímetros. Veamos en la resolución. Tenemos ahí nuestro triángulo de 90 que forma un ángulo de 90 grados, teniendo en cuenta que uno de los catetos vale 2 centímetros y el otro cateto vale 4 centímetros. Y vamos a tener que encontrar en este caso cuánto vale la hipotenusa. Pero antes de ello, nos está diciendo, cuando nos habla de funciones trigonométricas, igual nos quiere decir razones trigonométricas. Es lo mismo, jóvenes y señoritas. Funciones o razones es lo mismo. ¿De quién nos dice? Del ángulo B. Por eso en este lado estoy poniendo, ¿no? Suponiendo que voy a tener mi ángulo alfa. De acuerdo con el teorema de Pitágoras es lo que vamos a tener que encontrar cuánto vale la hipotenusa. Entonces vamos a decir la hipotenusa al cuadrado, o sea, A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A B al cuadrado más C al cuadrado. O puedo decir C al cuadrado más B al cuadrado. Es lo mismo. Pero sí tener en cuenta dónde está pues ubicado la hipotenusa. Reemplazando, A al cuadrado es igual a ¿quién? B vale 2 elevado al cuadrado más C que vale 4 elevado al cuadrado.
A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 2 al cuadrado quiere decir que esta base 2 se va a tener que multiplicar 2 veces por sí mismos, esta 2. 2 por 2 sale 4. Ahora, 4 al cuadrado quiere decir 4 por 4, eso es 16. Sumamos 4 más 16, o sea, tenemos a al cuadrado más 4 20. más 16, al 20. cuadrado es 20. igual a 20. 20. Tenemos que a es igual a la raíz cuadrada de 20. Cuando ustedes tengan de esa manera, jóvenes y señoritas, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Buscar un número que tenga la raíz cuadrada. En este caso, por ejemplo, el número 4 tiene su raíz cuadrada y cuando yo lo multiplico por 5, o sea, 4 por 5 es 20. 20. 20. Pero voy a hacerlo un poco más pequeño para poder explicarles a lo que continúa. O sea, tendríamos así igual 4 por 5. Y esto va a ser igual, o sea, esa raíz se va a distribuir para cada número. Raíz cuadrada de 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Y la raíz cuadrada de 4 nunca debemos olvidarnos que vale 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Por eso acá tenemos que a es igual a 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. De esa manera es lo que ustedes tienen que ir reduciendo cuando tengan un número elevado de una raíz cuadrada. O sea, siempre y cuando, o sea, no sea un número exacto. Ahora sí, ya hemos encontrado cuánto vale la hipotenusa. Ahí está, tenemos la figura, ¿no? Ya hemos obtenido que la hipotenusa vale 2 raíz cuadrada de 5 centímetros. Y los catetos tenemos que vale 4 centímetros y 2 centímetros. En este caso, nunca debemos de olvidarnos, ¿no? Que como tenemos acá el ángulo, entonces a su frente es cateto opuesto, o sea, la O, la CO, ¿no? Voy a escribir ahí CO. Esto de acá es hipotenusa. Y esto es acá, cateto adyacente. Entonces vamos a ir a empezar a indicar sus 6 razones trigonométricas, pero en nuestro caso creo que indicaba funciones. Así es, indicaba funciones trigonométricas, y pero yo les dije que es lo mismo indicar que se refiere pues a las razones trigonométricas. Primer razón trigonométrica es el seno de alfa. Seno de alfa indica pues es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vale B. Hipotenusa vale A. Por eso tenemos acá B entre A. ¿Igual a cuánto? B vale 2, diré 2 nada más, dividido entre A que vale 2 multiplicado por raíz cuadrada de 5. Cuando ustedes tengan esta forma, por ejemplo, ahí está así, ¿no? Estamos teniendo... Nunca debe de estar la raíz cuadrada debajo del denominador. O sea, en una fracción como denominador no debe de estar esa raíz cuadrada de 5. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Como tenemos raíz cuadrada de 5, tiene que multiplicar por raíz cuadrada de 5, tanto al numerador y denominador. Es lo que se está realizando en este caso. Se está multiplicando tanto al numerador y denominador por la raíz cuadrada de 5. Una vez que ustedes hayan realizado esa multiplicación, lo que se tiene que hacer es lo siguiente, pues, o sea, tenemos así 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Dividir entre ¿quién? Entre 2 raíz cuadrada de 5 por
raíz cuadrada de 5. Y cuando ustedes multipliquen, por acá nos voy a poner raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, esto quiere decir que van a hacer lo siguiente, van a ir indicando 5 por 5. Se convierte en una sola raíz cuadrada y multiplican 5 por 5. ¿Y eso cuánto es? 25. 25. 25. Y tu raíz cuadrada de 25, si lo saben, que vale 5. 5. 5 por 5. 25. Raíz cuadrada de, en este caso sería 25. O sea, esos procedimientos que estoy realizando para que no hagan o no tomen mayor tiempo, lo único que hacen e indican que cuando ustedes, ellos dos multiplican, al final van a decir que es 5. Si ustedes tienen multiplicado raíz cuadrada de 11 por raíz cuadrada de 11, eso de ahí van a decir que es igual a 11. Si dicen raíz cuadrada de 7 multiplicado por la raíz cuadrada de 7, esto de acá es igual a 7. Pero si ustedes tienen así raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 9, no vayan a decir, aunque sí también sale 9. Pero ustedes, como bien saben, raíz cuadrada de 9, esto vale 3. Van a multiplicar por la raíz cuadrada de 9, también vale 3. 3 por 3, 9. 9 también. Entonces hay que tener en cuenta que de esa manera se va obteniendo, ¿no? De manera directa. Ya, para que no hagan estos procedimientos, tan solo ir a indicar de frente que vale 5. Si es raíz cuadrada de 13, por raíz cuadrada de 13, 13. Es lo que estoy queriendo indicarles. Por eso ahí se ha obtenido que, en este caso, raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 vale 5. Y ustedes dirán, ¿pero dónde está el número 2? Es que este número 2, con este 2, se han simplificado, se han eliminado. Entonces tenemos en el numerador raíz cuadrada de 5 entre 5. Continuamos. Coseno de alfa igual a ¿quién? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 4. Hipotenusa vale 2 raíz cuadrada de 5. Y como está en el denominador la raíz cuadrada de 5, entonces multiplicamos por raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 5. Cuatro entre 2, acá vale 2. Y 2 entre 2, esto va a valer 1. Por eso acá tenemos 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5, dividida entre ¿quién? Entre ellos dos. Cuando se va a multiplicar, ¿cuánto sale? 5. Ahora, tangente de alfa es igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 2. Cateto adyacente vale 4. ¿Qué hacemos luego? Sacamos su mitad, vale 1. Mitad de 4 vale 2. Por eso acá estamos teniendo un medio. Cuando ustedes tengan una fracción, traten de ir reduciendo hasta lo más mínimo posible, donde está, o sea, no va a haber ningún valor numérico que ustedes van a dividir tanto al numerador y denominador. Es lo que estoy realizando. El que sigue, cotangente de alfa, es igual a ¿quién? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 4. Sobre cateto opuesto vale 2. 4 entre 2 se puede dividir, me sale 2. Es una división exacta. ¿Se dan cuenta? Me está saliendo un número entero, no hay ningún problema. Ahora, secante de alfa. Secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 2 raíz cuadrada de 5 entre cateto adyacente que vale 4. Saco su mitad, 1. Mitad de 4, 2.
1 por raíz cuadrada de 5 sería raíz cuadrada de 5 entre 2. Y finalmente, tengo cosecante de alfa, es hipotenusa sobre, en este caso, cateto opuesto. Hipotenusa vale A entre cateto opuesto, ¿no? El valor de A, pues solo sale hipotenusa, vale 2 raíz cuadrada de 5 entre el cateto opuesto vale 2. Mitad, 1. Mitad, 1. Entonces, 1 entre 1 es 1. Multiplicar por raíz cuadrada de 5 sale raíz cuadrada de 5. De esa forma es lo que se ha ido obteniendo. Espero que hayan logrado entender, ¿no? De la parte del seno y coseno cuando les he ido indicando su raíz cuadrada cuando hay en el denominador. Pero ¿qué sucede en este caso cuando tenemos en el secante y cosecante? Está apareciendo, mira, acá tenemos, está en el numerador. Eso lo dejan ahí, nada más, no hay ningún problema. Igual manera, cuando tienen en este caso, un número entero igualito, lo dejan ahí nada más. Lo único que tiene que modificarse o cambiarse o no debe de existir la raíz cuadrada de cualquier número cuando esté en el denominador, como hemos estado observando en este caso, tanto del seno y coseno. Por eso les explicaba, ¿no? Les indicaba de qué manera se ha ido obteniendo y al final, mira, raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, al final, mira, obtengo 5. Entonces, si yo tengo raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, 5. Si yo tuviera raíz cuadrada de 11 por raíz cuadrada de 11, es igual a 11. Raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 9, ese es igual a 9. Así van a ir obteniendo ese resultado. Bueno, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, jóvenes y señoritas, ¿no? Cualquier duda que puedan ir teniendo con respecto a la clase que se ha ido realizando el día de hoy, ya pueden ir escribiéndome quizás a mi número personal. Ya estaremos viendo en la siguiente. Gracias, profesora. Hasta luego. Tengo buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profesora.